¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Qué gusto tenerlos por acá. Vamos a dar inicio a la tercera tutoría de la asignatura de lenguaje y realidad social. Me presento nuevamente. Soy la tutora Wendy Prado Rodríguez y para mí es un honor contar con la participación de cada uno de ustedes en esta noche. Espero que sea un espacio de mucho aprendizaje en el que puedan retomar conceptos y afianzar y comprender otros para que pues sea de mucho provecho este capítulo 3 que a lo largo ya pues de estas semanas que han ido trabajando con la asignatura y el libro, se han ido dando cuenta que poco a poco todo empieza a cobrar más sentido, ¿cierto? Al principio algunos me decían, uy, yo no entendía mucho de qué se trataba, pero ya voy comprendiendo mejor. Y esa es la idea. Ojalá que con cada tutoría, pues se pueda enriquecer muchísimo más la comprensión. Ok, chiquillos, para recordar algunos aspectos importantes. Bueno, ya ustedes realizaron el proyecto número 1 y en este momento la tarea que tiene un valor de 3 y que contemplaba los temas del capítulo 2 está en proceso de revisión, ¿verdad? Yo les voy a enviar un mensajito cuando ya estén todos revisados para que ustedes puedan acceder y revisar su calificación, ¿verdad? Recuerden que cualquier duda, ustedes me escriben. Em, Cualquier duda con respecto a alguna apelación, de que tal vez ustedes vean que no les califiqué bien algún aspecto, ahí ustedes me pueden escribir y yo con mucho gusto les ayudo. Tal vez hacer la salvedad de que a veces me piden que por favor les indique cuáles fueron los errores de ortografía. Y pues si me tienen un poquito de paciencia, yo les puedo contestar. Lo que pasa es que yo reviso más de 400 trabajos, entonces para mí es muy difícil dedicarme a cada uno y marcarles cuáles son los errores que tienen. Pero de lo que se presenta generalmente ha sido por errores de ortografía, ¿verdad? Alguna palabra mal escrita, el uso incorrecto de tildes o bien porque no llevan comas, puntos y seguidos. Y también para que retomen un poquito ahí lo que tiene que ver con la redacción de párrafos, tomen en cuenta que necesitan puntos, ¿verdad? Puntos y seguidos para que sea una concatenación de oraciones con sentido completo. Eso es simplemente como un recordatorio. Ahí tengo algunas inquietudes con respecto a ortografía, pero nada más les pido un poquito de paciencia porque sí, para mí es un poco difícil poder atender y decirles en qué están fallando con respecto a la ortografía. ¿De acuerdo? Bueno, y maravillosamente ya se acerca el final de esta realización de trabajos y el último tiene que ver con el proyecto número 2, que tiene un valor de 4. Si se fijan, ese es el que tiene pues más puntaje. Y ahí se van a evaluar dos capítulos, que va a ser el capítulo 3 y el capítulo 4. A partir del 29 de noviembre es que se empieza a habilitar y tienen chance hasta el 4 de noviembre. Yo les voy a enviar un recordatorio, ¿ok? Para que ustedes tengan presente esto y no se olviden de la orientación académica. Recordarles que no hay reposición, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo tengan bien anotado, que en el teléfono celular pongan la alarma en el calendario, el recordatorio, para que no vayan a correr a último minuto y vayan a perder la presentación de algún trabajo, porque ven ustedes que pues no presentar alguno de estos eh, tres instrumentos de evaluación prácticamente que implica la pérdida de la asignatura. Y recordarles que esto se pasa con un 7, que es lo mismo que un 70. ¿De acuerdo? Entonces es un recordatorio final para que cierren esta etapa de aprendizaje con broche de oro, que estoy segura que les va a ir muy bien.
Y algunas consideraciones de repaso, ¿verdad? Que no olviden la orientación académica, ténganla ahí siempre presente, especialmente con el cronograma, las fechas, que se estén fijando periódicamente en la plataforma, en EstudiaU. Y recuerden que si tienen algún problema de acceso, aquí está el número de teléfono del PAL, ¿verdad? Sería bueno que lo anoten, porque especialmente cuando se trata de la entrega de trabajos, de pronto algo sucede y es importante que tengan la ayuda correspondiente. De igual forma, ahí veo que ustedes han logrado ingresar con los trabajos y no ha habido, pues no he tenido ningún mensajito de que hayan eh, tenido alguna dificultad. Entonces, bueno, que tengan siempre a mano la orientación, de que revisen bien las unidades didácticas del libro, también las audiovisuales que se les presentan ahí en EstudiaU, en el entorno, y que estén siempre atentos a los mensajes o bien al foro, porque tal vez la duda de algunos sea la duda de muchos. Y esta vez con la tarea me pasó que me preguntaban una y otra vez lo mismo y tal vez hubieran tenido una respuesta más inmediata si se hubieran fijado tal vez en el mensaje anterior y ahí ya encuentran también la misma duda y ya mi respuesta. Igual, yo con todo gusto siempre les contesto, pero nada más para que sepan, porque yo sé que a veces en medio de la premura, pues nada más se enfocan en plantear su pregunta y al rato ahí hay información que les puede servir, ¿verdad? De lo que ya han estado ingresando sus compañeros. Bueno, ingresen al entorno de forma periódica y ojalá que estén revisando semanalmente el foro y los avisos. Igual recuerden que tenemos el chat interactivo y esto se habilita en mi caso son los jueves, los viernes y los lunes de los días en los que se habilitan los instrumentos de evaluación para que ustedes me puedan consultar en vivo y en directo cualquier duda que tengan. ¿Ok? Entonces aprovechen ese recurso. Mi horario de atención del chat son los jueves, los viernes y los lunes a partir de las 8 de la noche. De 8 a 9 ahí voy a estar una horita, justo cuando sea del 29, ¿verdad? Aquí del 29 al 4 de noviembre. Igual les voy a enviar un recordatorio. Ahora bien, ¿qué otras consideraciones de repaso? Estar revisando las pestañas para que ustedes puedan ahí guiarse, encontrar el instrumento, encontrar los enlaces correspondientes, también las tareas, ¿verdad? Y recuerden siempre subir al entorno el documento en PDF. Si a alguien se le complica subirlo en PDF porque la computadora no le transforma el documento, ustedes han visto que en las excepciones en las que me han subido el Word, pues no ha habido mayor problema, pero es importante que por favor lo suban en PDF porque así se facilita la revisión del instrumento y queda ahí. Si lo hacen en Word, se complica un poquito. Ok, entonces el último recordatorio tiene que ver con la presentación de los instrumentos y por favor sean muy cuidadosos con la copia de ideas que son ajenas. El hecho de tomarlas como si fueran ideas propias para responder o hacer una transcripción sin citar implica pues cometer plagio. Ustedes se han dado cuenta que en estos trabajos que se les han asignado, se les ha pedido exclusivamente citas del libro, ¿verdad? No tienen que buscar nada en internet. Yo sé que tal vez en algún momento quieran, pues, presentar, digamos, que dar ese pasito extra de buscar información, pero mi recomendación es que utilicen única y exclusivamente el material, el libro de lenguaje y realidad social de AMIT para que puedan contestar los instrumentos de evaluación. ¿Ok? Y por último, lo que tiene que ver con el plagio, sí tiene una sanción académica y pues no vale la pena, ¿verdad? Incurrir en esta falta.
Recuerden, si tienen dudas o consultas, este es el machote que ustedes tienen que incluir. Veo que muchos de los que ya me han escrito en el foro sí han seguido estos pasos del nombre, la cédula, el centro universitario al que pertenecen, el grupo, en fin. Esto les facilita a ustedes y a mí, pues, ubicarlos y poderlos atender en cualquier duda em, que que tengan ustedes, ¿ok? Ahora, siempre se les hace el recordatorio que si no tiene esta información no se les contesta, pero ustedes, bueno, ya creo que ya para esta última etapa ya están más familiarizados y conocen los aspectos que necesitan para ir cumpliendo con lo que se les indica, ¿ok? Y un último recordatorio, aquí Ana Cristina Flores, recordarán ustedes que es la encargada de cátedra, pero ella no atiende las dudas de la materia. Ella tiene que ver con cuestiones de la omisión, de un registro equivocado en las notas, eso generalmente para el final, por aquello de que no les aparezca bien en el sistema o por alguna cuestión de apelación, ¿verdad? Esto es muy importante que lo contemplen. Y que las redes sociales no son avaladas por la cátedra. Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta y que sean, ojalá, pues muy conscientes de que estos no son medios oficiales y de pronto tienen alguna duda y se hace tal vez un malentendido y no los puedo ayudar porque yo no estoy ahí en esos grupos de WhatsApp o de Facebook y de pronto se complica un poquito poderlos orientar a ustedes de la manera correcta. ¿Ok? Bueno, aclarados esos recordatorios, vamos a iniciar con el capítulo 3, que se llama Opresión, Discriminación y Equidad. Muy bien, los objetivos generales de aprendizaje que nos reúnen el día de hoy tienen que ver con 3 puntos muy importantes. El primero tiene que ver con analizar los vínculos del sistema de significación y los discursos culturales con la opresión, la discriminación y la marginalidad social. El segundo objetivo general es identificar y defender los derechos de las poblaciones más vulnerables de acuerdo con categorías de etnia, de sexo, capacidades físicas o intelectuales, edad y orientación sexual. Y el último objetivo general es participar en la construcción de una comunidad más justa y democrática mediante el ejercicio responsable de la capacidad discursiva y crítica. Entonces, presten atención a estos elementos, a estos conceptos que van a ir rigiendo esta unidad a lo largo, pues, del capítulo, ¿verdad? Conceptos como opresión, discriminación, marginalidad social, conceptos como los derechos hacia las personas que son más vulnerables, cómo podemos participar nosotros de una comunidad que sea más justa, que sea más democrática. Ok. Para iniciar con este capítulo, quiero retomar esta cita de Iris Marion Young, en la que alude precisamente a estos conceptos que vamos a ir trabajando en la unidad. Dice así, acá viene un extracto, pero yo me voy a extender un poquito. Dice, la justicia social no debería referirse solo a la distribución, sino a las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales, de la comunicación colectiva y de la cooperación. La injusticia se refiere principalmente a 2 formas de restricciones que incapacitan: la opresión y la dominación. La opresión designa las desventajas e injusticias que sufre alguna gente, no porque un poder tiránico la coaccione, sino porque las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal las ejerce. Sus causas están insertas en normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan, en los presupuestos que subyacen a las reglas institucionales y en las consecuencias colectivas de seguir estas reglas. En síntesis, como consecuencia de los procesos normales de la vida cotidiana. Entonces vean ustedes qué interesante, porque
Iris Marion definitivamente alude aquí al lenguaje. Y no solamente al lenguaje, sino a aspectos que tienen que ver con la injusticia que no necesariamente son externos a nosotros, sino que forman parte de nuestra vida cotidiana y que de forma inconsciente de pronto las estamos practicando y no nos damos cuenta. ¿Ok? Vean ustedes que están en las normas, que ya hemos visto en qué consisten, en los hábitos del día a día, en los símbolos que forman parte de nuestra realidad social. Y retomando un poquito lo que vimos en unidades anteriores, vamos a darnos cuenta definitivamente que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana, es una facultad que al mismo tiempo constituye un producto cultural y que al ser parte de este sistema de significación y de comunicación con el que nosotros nos desenvolvemos, van a realizar una intervención en la forma en la que nosotros nos vamos organizando socialmente. Y no solamente por medio de la organización, sino también por medio del lenguaje que va a ir construyendo el pensamiento social, el pensamiento integrado de cada uno de nosotros que al final se vuelve un colectivo. Entonces, precisamente esto es lo que vamos a trabajar en el capítulo 3. ¿Cómo es que el lenguaje, que ya comprendemos qué es, cuáles son, cuál es su estructura, sus componentes de signo, significante, significado, cómo es que el lenguaje forma un sistema con diferencias? ¿Ok? ¿Alguna duda por el momento? No, profe, para mí no, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, volviendo al tema del capítulo 3, si nosotros estamos viendo estos conceptos de la opresión, la discriminación y la equidad, no es que surjan de la nada, ¿verdad? Estos tres conceptos que son muy importantes y forman parte de nuestra realidad social, queramos o no, van a tener un origen por medio del lenguaje, porque el lenguaje y el pensamiento están en la misma sintonía, son como las caras de una misma moneda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ustedes recordarán que nosotros adquirimos el lenguaje desde que estamos muy pequeños y que desde la etapa de crecimiento vamos a ir identificando, vamos a ir diferenciando, haciendo representaciones, vamos a aprender a comunicarnos. ¿Qué cosas? Bueno, lo que está a nuestro alrededor, lo que forma parte de nuestro entorno. Y esto siempre va a ser a partir de un sistema de significación cultural. Cómo percibimos las cosas, los nombres de los objetos, los sonidos, lo que es significativo, importante, lo que es deseado o no para nosotros. Y este orden se va a ir estableciendo por medio del lenguaje. Ahora, recordarán ustedes que el lenguaje funciona por medio de diferencias de significado, porque si las palabras todas fueran las mismas, no habría manera de distinguir a qué concepto, a qué realidad estamos haciendo referencia. Entonces, vean ustedes que las diferencias nos permiten ordenar, nos permiten clasificar, nos permiten establecer normas y categorías. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas diferencias? ¿Cuáles serían esos criterios con los cuales uno genera esas diferencias o bien se clasifican? Ya no solo los aspectos de la vida cotidiana, de pronto los trasladamos a los seres humanos y empezamos a clasificarlos y también empezamos a hacer distinciones por grupos sociales. Y aquí es donde es importante enfocar la mirada para realizar un análisis. Chicos, creo que el micrófono está encendido. Que nos permita comprender más y no solamente generar pues ese mapeo de nuestra realidad, sino también ver una perspectiva, un panorama que nos permita pues aportar de forma positiva a esta creación de lo que llamamos realidad. Muy bien. Ok, acá les tengo
unas preguntas, porque nuestro primer concepto tiene que ver con la opresión y hablamos de la indiferencia y cómo de la indiferencia podemos pasar a la discriminación. Estas preguntas las tengo para que ustedes las reflexionen, no me las tienen que responder ahorita, pero sí para que queden con ustedes y le den un poquito ahí de vueltas para que generen sus propias respuestas. La primera pregunta tiene que ver con ¿cómo llega la diferencia a convertirse en un problema o a percibirse como un defecto? Porque si bien es cierto, el lenguaje funciona por medio de diferencia de significados, así que no estamos hablando de que la diferencia sea algo negativo. No, nos permite categorizar, nos permite establecer relaciones de semejanza o de diferencia. Pero ¿en qué momento esa diferencia se convierte en un problema, en un defecto? Ok. La segunda pregunta, ¿cuándo se señala una diferencia entre individuos y cuándo se está discriminando a alguien? Vean ustedes que la línea es muy delgada. 3. ¿De qué manera las diferencias existentes entre las personas dentro de esa abstracción llamada humanidad originan injusticia y relaciones de opresión e inequidad? Y todos estos tipos de diferencias en las que ya conllevan un problema, en las que ya tienden a señalar o discriminar o marcar diferencias que originan injusticias, vean ustedes que se origina a partir del lenguaje, en un uso pues negativo del lenguaje, en una forma de pensar, de ser y estar que termina perjudicando a las personas que son más vulnerables. ¿Ok? Pero quiero que tengan claro que no es que el lenguaje sea malo ni que las diferencias sean malas. Es que es tan sutil el grado en el que se marca ya un aspecto que perjudica que como sociedad, como seres humanos, de pronto si no ponemos la mirada en esta problemática, no nos damos cuenta. Tal vez podemos sentir la incomodidad, eh, pero no abarcar de forma puntual qué es lo que sucede, de dónde se origina, por qué y qué podríamos hacer para solucionarlo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, veo que no. Ok, entonces, hablando del lenguaje, si ya sabemos que el lenguaje nos permite a nosotros crear significados, podernos comunicar, muchas veces hacemos uso indiscriminado del lenguaje y estamos marcando aspectos que nos distancian como seres humanos y ahondan más brechas que no deberían de estar ahí. Recuerden ustedes que la forma en la cual nosotros estamos en el mundo y somos van a estar siempre determinados por muchos factores que nos van a diferenciar. Por ejemplo, aspectos propios de la biología, de cómo está constituido nuestro cuerpo, nuestro ADN, nuestras características fisiológicas o también las diferencias sociales. Por ejemplo, desde qué se determina como hombre, como mujer, cuál es la diferencia que tenemos a la hora de decir nuestra edad, en dónde nos clasifican, si tenemos 5, 15, 30, 40, 80 años. ¿Será una marca diferenciadora la edad? ¿Ustedes qué opinan? Sí, un poco o no interviene la edad, no genera algún cambio, alguna diferencia a nivel social, la edad en la que uno se encuentre. Profe, yo siento que esto es muy relativo. Ajá, muy relativo dependiendo de la circunstancia, llámese social, familiar, laboral. Sí, refiriéndome a eso, Ah, ok. exactamente. Ok, muchas gracias. Bueno, efectivamente, ustedes lo tienen muy claro, ¿verdad? También no solamente la diferencia por edad, sino también a qué me dedico yo,
¿Cuál es mi profesión? ¿Implica una diferencia si yo tengo una propiedad, si tengo casa propia o no, si tengo un carro? ¿Mis bienes materiales marcan algún tipo de diferencia? ¿Tener o no tener? ¿Tener mucho o no tener nada? ¿Verdad? Y vean ustedes que a lo largo de nuestra vida y nuestro entorno va a estar marcado por estas categorías, estas diferencias que me permiten a mí establecer también relaciones e identificar, por tanto, crear también una identidad. Y esto lo tenemos gracias al lenguaje. Recuerden ustedes aquel concepto de signo, que es lo que nos permite a nosotros diferenciar siempre aquello de lo que nosotros estamos hablando. Bueno, ahí les dejo estas preguntas para que las reflexionen y vamos a continuar. En este capítulo, nosotros vamos a trabajar conceptos muy importantes, pero uno de ellos, como les decía, tiene que ver con la opresión. Y es muy importante que se tome en cuenta que la opresión no requiere de una existencia de un régimen tiránico, ¿verdad? No es que necesitamos estar en un país determinado que está sufriendo en este momento condiciones sociales y políticas adversas. No, la opresión no es propia de una tiranía. La opresión es una forma de injusticia que va a estar presente en toda sociedad, así llámese una sociedad libre o una sociedad democrática, porque las normas o las costumbres, los estereotipos, las creencias que van a estar ahí presupuestos inconscientemente en cada uno de nosotros, va a generar acciones que a veces pueden estar muy bien intencionadas y lo que ocasionan es algo completamente negativo. Entonces, por eso es que es muy importante reflexionar a partir del lenguaje y de estas relaciones de diferencia, digamos que perjudicial, para comprender que no siempre la forma en la que pensamos y en la forma en la que nos expresamos están contribuyendo a una sociedad justa. ¿Ok? Entonces, muy importante. Nosotros vamos a tratar de comprender en este capítulo cómo es que el lenguaje ha participado, y no solamente ahora, sino desde siempre, por así decirlo, a lo largo de la historia, cómo vamos creando, vamos reproduciendo realidades sociales que siempre van inconscientemente a generar un tipo de discriminación o un tipo de marginación de las personas o de algunos grupos que están en la sociedad. Ahora, ¿qué sucede con estas relaciones desiguales? De que va a surgir un mecanismo de dominación, y este mecanismo de dominación también surge del lenguaje, porque el lenguaje, la palabra, la forma de pensar va a ser un instrumento que en este caso genera opresión, va a marcar una diferencia jerárquica y va a hacer que los significados culturales que se presentan se encuentren en conflicto. Van a generar sanciones, por ejemplo, van a generar espacios en donde las personas ya no pueden participar o bien son castigadas por ejercer una forma de pensar, una forma de ser que se distancia por completo de la norma. Y esto es propio de la reflexión que queremos hacer esta noche con base en el capítulo 3. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a seguir avanzando. Entonces, contemplando que el lenguaje es parte de nuestra facultad como seres humanos y nosotros tenemos la eh, capacidad de crear signos y generar nuevos significados, vamos a ver que en nuestra forma de pensar, en la organización social, pero especialmente de la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos, nos estamos rigiendo, queramos o no, bajo una especie de pensamiento que llamamos dualista. ¿Por qué les digo que dualista? Porque marca diferencias o supone la existencia
de dos principios opuestos que siempre van a estar en una constante lucha. Ejemplos, el bien y el mal. Por eso les puse ahí la imagen del ángel y del diablillo, porque esto es propio de una forma de pensar dualista. ¿Y qué podríamos decir que es dualista? Pensar en que las cosas son blanco o negro, pensar que solamente existe derecha o izquierda, y pienses en cuestiones de política, conceptos de trascendencia espiritual, el cielo, el infierno, conceptos de las prácticas religiosas, aquello que es divino, aquello que es sagrado, por el contrario, aquello que es profano, conceptos de luz, de oscuridad, en fin, este tipo de diferencias en donde es uno u otro es lo que llamamos pensamiento dualista y nos rige. No sé si se han percatado de que en nuestra sociedad, y pensemos en nuestro espacio cultural costarricense, generamos una forma de ver el mundo desde la dualidad. No sé si alguien quiere comentar o tiene algún ejemplo, ¿verdad?, relacionado con este pensamiento dualista, o bien cómo nos puede afectar como seres humanos pensar de una u de otra forma, nada más. ¿Qué dicen? Vamos a ver si están escribiendo en el chat porque no veo. Ahí vi como que alguien quiso participar, pero como que no. Ok, bueno, no se preocupen. Entonces, eh, ¿de qué lado estaríamos nosotros o de qué lado considerarían ustedes que se encuentran? ¿De uno o de otro? Uno sería el que enuncia, el que nombra, el que da órdenes, el que puede describir, el que se siente con el derecho de explicar, de informar, de interpretar y darle significado. Y el otro es el que es dicho, es el que es nombrado, el que es clasificado, el que es descrito, el que es explicado, informado, el que es interpretado y además es significado. ¿Cuál de los dos ejerce un rol activo y cuál uno pasivo? Definitivamente el que implica el concepto de uno y el otro, el que está relegado en un espacio marginal, en un espacio fuera de la capacidad activa de nombrarse, de clasificar, de describir, de ser. ¿Ok? Y esto es muy importante porque nosotros podríamos llegar a pensar, y esto lo habíamos dicho anteriormente, que el lenguaje es algo transparente y nos dimos cuenta que no es ni transparente y tampoco es algo neutral, porque si marca diferencias ya en sí mismo va a desviarse de lo que podríamos considerar un espacio neutro. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas instancias sociales pretenden simular, creer y hacernos creer que sí lo es, que el lenguaje sí es transparente, que el lenguaje sí es neutral y nos vamos a ir dando cuenta por medio de los hechos, de los ejemplos, de las realidades que vamos a ir encontrando que definitivamente no sucede de esa forma. Por esta razón, es muy importante preguntarse, ¿quién es el que enuncia? ¿Quién es el que nombra? ¿Quién es el que está describiendo o explicando? ¿Desde dónde está surgiendo la palabra? ¿Quién ejerce el uso, digamos, de ese lenguaje? ¿Desde qué posición? ¿Desde una posición de dominio o desde una posición de silencio, de pasividad, por ejemplo? Ahora, si nosotros nos preguntamos de quién se habla cuando se hace referencia a la humanidad, ¿qué diríamos? Estamos hablando definitivamente de características que nos diferencian como personas, que seres humanos concretos, seres humanos que tenemos una identidad, una forma de vida, que tenemos muchas particularidades, que pertenecemos a alguna cultura determinada. Y aunque el concepto de humanidad, por ejemplo, es muy abstracto, a primera vista, ya después nos damos cuenta que
aun pareciera, sí, bastante inclusivo, pero a pesar de que sea inclusivo, diferencia y excluye aquello que no forma parte. ¿Ok? Entonces, queramos o no, siempre marcamos diferencias por medio de los conceptos y especialmente de las ideas que son abstractas, mediante nociones que nosotros vamos a estar aplicando día con día. Ahora, cuando estábamos hablando del pensamiento dualista, del uno y el otro, nos preguntaremos, ¿quién es el otro? Porque a ciencia cierta, ese concepto de uno se está refiriendo a usted y a mí en este momento. Pero también será ese otro para alguien una determinada situación. ¿Quién es el otro? Pensemos en los vecinos que se acaban de pasar a la casa que está cerca nuestra. Pensemos en el compañero de trabajo, de estudio que recién llega, es el otro, el desconocido, pero que aún, digamos que a los ojos de a la luz de esos conceptos, no genera un protagonismo. Está en un rol pasivo en el cual a ese otro es el que se le va a nombrar, al que se le va a describir, a categorizar de una u otra manera. Ahora bien, esta situación va a diferenciar, va a evidenciar definitivamente que hay una distancia. Y vean ustedes que a pesar de que forma o tiene en común que son letras del abecedario, lo que significa el uno y lo que significa el otro va a ser una distancia abismal en la comprensión de la realidad para las personas que nos encontremos en uno u otro, ¿verdad? De estos lados. Si nosotros hablamos de uno, si hablamos de los nuestros, los que pertenecen, ahí nos vamos a sentir seguros, ¿verdad? Nos vamos a sentir normales. O, ¿qué pasa cuando cuando nos convertimos en el otro? Ahí definitivamente nos vamos a sentir aislados, nos vamos a sentir en un espacio lleno de incertidumbre. Incluso nos podríamos llegar a sentir inseguros o con una sensación de extrañeza por estar aislados, ser los otros, los que no forman parte, ¿ok? Y en consecuencia, definitivamente no vamos a estar cómodos siendo quienes somos y siendo categorizados como los otros. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de dualidad? Que nadie está exento de la posibilidad de ser discriminado o bien de ser violentado por presentar alguna diferencia. Eh, ¿Qué sucede? Que esta diferencia, cuando ya se empieza a aplicar, no solamente por medio del lenguaje, sino también por la forma de actuar con las demás personas, es lo que marca el concepto de la otredad, los otros, los que pueden ser aislados, los que pueden ser juzgados, los que pueden ser discriminados. Queramos o no, somos seres humanos sociales y aquello que no forma parte de nuestro círculo va a estar notoriamente diferenciado, generando una especie de extrañeza. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta para prevenir, ¿verdad? Este tipo de juicios de valor con respecto a quién es el otro, a cuál es el trato que se le da y comprender que es propio de nuestra naturaleza marcar esa diferencia. Pero ¿qué hacemos con esa diferencia? Esa es la cuestión. Muy bien. Vamos a ver, perdón, vamos a ver que existen formas de opresión y muy variadas. Muchas veces no con una mala intención, sino por ser parte de ese mecanismo inconsciente. Claro que en algunas otras ocasiones, pues hay de por medio intereses que lo que buscan es perjudicar, pero vamos a comprender cuáles son estas formas en las que nosotros en nuestra realidad, en nuestra Costa Rica sin ejército de paz, de pronto encontramos que existen estas formas, ¿verdad? En la que se margina
a la otra persona, a ciertos grupos sociales. Resulta que nosotros como sociedad, que estamos inmersos en esta globalización, de pronto nos vamos a encontrar con prácticas de pensamiento en donde definitivamente vamos a experimentar eh, una forma de diferenciar, de incluso a veces sufrir una especie de dominación o de violencia. No estamos exentos a sufrirlas y tampoco, como les digo, de ejercerlas, aunque no sea de forma consciente. Y muy importante, ejemplos: la explotación, la marginalización, la pérdida de poder, lo que llamamos imperialismo cultural y también lo que conocemos como la violencia. Es importante que veamos que estas formas de opresión están inmersas dentro de lo que es la injusticia, que no solo va a ocurrir porque exista una mala distribución de la riqueza social, no tiene que ver una cosa con una cuestión meramente económica, ¿verdad? Hay muchas manifestaciones por medio de restricciones sociales, por medio de la forma en la que las personas de pronto se ven silenciadas, ya sea que se vean limitadas por alguien o por la sociedad o por una institución o por alguna ley de expresar lo que ellos piensan, de expresar sus sentimientos. Y esto no tiene que ver, como les dije, con una tiranía. Es parte de la vida cotidiana, es parte de los procesos normales en los que nosotros nos desenvolvemos. Tiene que ver con costumbres, tiene que ver con actitudes, con creencias. Vean ustedes cuando hemos pensado que nuestra verdad, nuestra forma de pensar es la correcta, que nuestra opinión es la única válida. Y remontémonos, por ejemplo, en algún momento en el que estamos enfrentados en una discusión, en algún disgusto o algún problema, piénsese laboral, piénsese familiar. ¿Realmente nos interesa escuchar a la otra persona o es simplemente marcar lo que se piensa, lo que se quiere lograr y destacar que lo que se dice es lo único que tiene validez? Vean ustedes cómo desde la misma espacio, ¿verdad? De lo cotidiano, ejercemos este tipo de dominación por medio del pensamiento y del lenguaje y que crean distancias, crean ese nudo, ese conflicto que de pronto cuesta un poco solucionar. Pero por eso les doy el ejemplo para que veamos que no es una cuestión externa a nosotros o que nos sucede y que somos víctimas. No, es parte natural de quienes somos como seres humanos. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto de discriminar? ¿Cuál es la diferencia que existe? De acuerdo con el diccionario de la lengua española, dice que discriminar tiene que ver con seleccionar excluyendo. Es decir, que a la hora de generar esa diferencia, se va a realizar un rechazo, una exclusión. Pero resulta que la discriminación no es solo una acción que va a recaer sobre las personas, ¿verdad? Sino también tiene que ver con las acciones que nosotros generamos día con día y especialmente en los colectivos sociales. Habíamos hablado de lo que tenía que ver con la convención social en la unidad anterior. Bueno, estas convenciones sociales forman parte de los colectivos que pues forman parte de una sociedad. Ahora, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge eh, esta discriminación? Bueno, de un carácter jerárquico, una forma de organización social en donde vamos a ver que existe una lucha de poder entre los que sí tienen más privilegios contra los que definitivamente no tienen alguna oportunidad de permanecer en un espacio pues privilegiado en esa pirámide social que podríamos llamar. Por esta razón es que se originan actos
que si bien generan diferencias, ya cuando el trato es injusto, cuando se aísla o cuando definitivamente tratamos a las personas o a estos grupos sociales de una manera que menoscaban su dignidad como seres humanos o su forma de tener acceso a los mismos derechos, definitivamente vamos a estar generando un acto de discriminación mediante una forma de actuar que termina perjudicando. Y esto de la discriminación lo vamos a ver, digamos, en acción cuando se utilizan prejuicios, cuando se utilizan estereotipos para denominar, para nombrar, para describir, para clasificar al otro o a los otros. Muy importante, en todas las épocas de la historia de la humanidad se ha generado, ¿verdad? Se han discriminado a grupos sociales. ¿Por qué razón? Bueno, porque no están cumpliendo con esa convención social, con ese acuerdo colectivo. Y al no cumplir, se les da un trato diferenciado eh, que puede ser a veces positivo o bien negativo, ¿verdad? Luego vamos a ver este concepto de la discriminación desde la discriminación positiva o bien desde la discriminación negativa. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la acepción negativa, en este caso, vamos a entender que implica una restricción en las vidas de las personas, obviamente de las personas a las que se les aplica esta restricción. Por ejemplo, un aspecto negativo con lo que tiene que ver con la discriminación. Cuando en una escuela se le niega la matrícula a ciertos infantes por alguna situación particular, o bien cuando se limita, se le niega el uso de medios de transporte, llámese el bus, a miembros de un grupo poblacional, o bien se controla el acceso a lugares públicos. Entonces, vean ustedes que esto ha sido parte, ¿verdad?, de nuestra sociedad. No sé si ustedes conocen casos en los que se haya aplicado eh, una discriminación desde la acepción negativa de la palabra. Bueno, profesora, eso de las matrículas no necesariamente es discriminación, es cuestión de cupos en las instituciones. Va Ajá, más allá y de los lugares que le corresponden a esa institución. ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? En alguna circunstancia, creo que de cierta forma todos hemos, ¿verdad?, vivido lo que significa eh, el concepto de la discriminación. Y como les digo, ahorita estamos viendo la acepción negativa, pero luego vamos a ir viendo que no necesariamente todo es, digamos, desde esta óptica, ¿verdad?, de lo que perjudica. Muy bien. Ahora, con respecto a estos prejuicios que hablábamos, con respecto a los estereotipos, que de pronto son estas herramientas con las cuales se empieza a gestar la discriminación, hay que tener en cuenta que un prejuicio tiene que ver con el resultado de un juicio, ¿verdad? Previo, una valoración previa, generalmente va a ser desfavorable, que se anticipa a los hechos con respecto a alguna situación, con respecto a alguna persona, sin tener la información adecuada, ni suficiente, ni precisa de aquello que se está juzgando. Por eso se llama prejuicio. Es un juicio previo en donde no se conoce nada, pero se juzga. ¿Ok? Y ¿cuáles podrían ser las consecuencias sociales? Bueno, un prejuicio definitivamente va a generar, va a alimentar un trato injusto para los miembros de la sociedad porque va a alimentar un falso conocimiento, va a alimentar la ignorancia, esa
poca capacidad de encontrar en el otro que también está uno mismo ahí, ¿verdad? Se van a empezar a justificar ciertas conductas para, pues, tratar de forma negativa a ciertos grupos sociales. Y, ojo, que es parte de dónde surge, es parte precisamente del miedo a lo diferente. Hay un temor ahí primitivo en nosotros los seres humanos que ante lo desconocido, la respuesta inmediata va a ser el rechazo o bien la huida. Y en esa huida tal vez pues marcan la distancia y definitivamente estos prejuicios que se cometen, lo que ocultan de fondo es un gran temor, un temor que está convertido ahí en rechazo. Se va a ver reflejado en la crítica, por ejemplo, incluso en actos de agresión. Y es importante ver que todos estos elementos van a estar estrechamente relacionados con lo que llamamos discriminación. Ahora, estos prejuicios son obstáculos que nos van a impedir una sana convivencia o una justicia social o bien la equidad, porque de alguna forma lo que hacen es justificar que ese trato desigual es legítimo, es válido y por lo tanto hay derecho de ejercerlo. Y esto es muy, 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 digamos que de marcarlo ahí para poder comprender que hay espacios en los que de pronto pensarlo así van a marcar definitivamente una discriminación. ¿En dónde podríamos ver una discriminación? ¿Por, por cuáles motivos? Pueden ser motivos religiosos o bien motivos étnicos, motivos que tienen que ver con la orientación sexual, con el bando político al que usted se sienta pues más afín, discriminación por el estrato económico al que pertenece o en el que se ubica, dadas las circunstancias, en fin. Vean ustedes que todas esas categorías, queramos o no, nos van a ver siempre, pues de alguna forma perjudicando, ya sea para bien, ¿verdad? O sea para mal. Esas diferencias nos van a ir resaltando o bien opacando en nuestro protagonismo como agentes sociales. Hablando de los prejuicios, se caracterizan generalmente por una fortaleza, por una resistencia, es decir, están sólidamente plasmados, arraigados en la conciencia colectiva de las personas, queramos o no, ¿verdad? Porque es parte de esa diferencia ante lo extraño, ante lo que no es propio de nuestro vínculo, de lo que es nuestro imaginario o nuestra forma de identidad. Y además, lo que van a hacer es generar, de cierta forma, una hostilidad contra aquello que es diferente. ¿Cómo lo podríamos ver en la sociedad? Cuando hay una hostilidad por las minorías, por miembros que se consideran marginales, ¿verdad? Por ejemplo, los inmigrantes, ¿ok? Que son personas, en este caso, grupos sociales, que están en una condición de mucha vulnerabilidad. Imaginen lo que implica salir sin nada del país de origen, eh, a ir a un país de forma ilegal, sin medios económicos, sin oportunidad laboral, sin facilidades para adquirir alimentos o bien medios de salud. Entonces, vean ustedes que de forma, digamos que de cierta, como de forma común, hay cierta forma de, de pensar con un prejuicio muy marcado ante este tipo de miembros, a este tipo de sectores que se encuentran al margen de la sociedad, que se encuentran en una condición de desigualdad.
Y es muy importante tomar esto en cuenta para que veamos cómo también se percibe a los otros, ¿verdad? Pensemos en nuestros países vecinos, hacia cuáles hay mayores o menores prejuicios, digamos que de forma tradicional en el inconsciente del pensamiento costarricense. ¿Ok? Bueno, son simplemente planteamientos para que tomemos conciencia de que el lenguaje definitivamente va conformando la forma de pensar, la forma de actuar de nuestra sociedad y cómo estamos construyendo la realidad a partir del pensamiento y que se va a ver reflejado por medio del lenguaje y por medio de las acciones que estas conllevan. Ahora, cuando hablamos de la resignificación de las categorías sociales, es, es importante tomar en cuenta que el lenguaje, como hemos dicho, es un sistema que va a marcar diferencias y se va a ver reflejado, se va a ver manifestado en la forma en la que nosotros nos organizamos como sociedad. Recuerden ustedes que cada lengua, es decir, cada idioma que conformamos en el mundo, va a tener signos que van a distinguir ciertas categorías, cierta posición, cierto estatus. Así hablemos idiomas diferentes, las categorías van a estar presentes en todas las culturas, en todos los países, porque es parte, digamos que de la esencia misma de este sistema que llamamos lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la sociedad? Que estas diferencias generalmente van a ocasionar una construcción jerárquica y ahí van a haber una relación de dominio en donde los que tienen mayores oportunidades o mayor poder de pronto van a estar monopolizando, manipulando qué es lo que significa o lo que se espera como positivo, como alcanzable, quiénes son los que, dado el caso, se ven discriminados o se ven en una posición desfavorable. ¿Qué es lo bueno? Ese dominio simbólico, ustedes lo van a ver plasmado en la realidad social, porque la visión de mundo va a ser particular, por supuesto, en cada sociedad, pero de pronto siempre se van a ver elementos que generan un privilegio o bien una desventaja en la sociedad. Entonces, a lo que me refiero es que el lenguaje y el pensamiento van a estar dentro del mismo sistema de significación, dentro de lo que se va construyendo como realidad. Y esto es lo que va a generar la aparición de nuevos significados, de formas alternativas de comprender el mundo. Ahora, ¿el lenguaje afecta la forma en que vivimos nuestra vida? Después de ver estos conceptos y analizar un poquito más, ¿ustedes qué dicen? ¿Tiene alguna relación el lenguaje con la forma en la que nosotros vivimos, con la forma en la que nosotros percibimos el mundo o no? ¿Está aislado el lenguaje? ¿Qué dicen ustedes? ¿Encuentran ese vínculo, esa estrecha relación entre el pensamiento? Perdón, dígame. Tranquila, yo opino que el lenguaje y el pensamiento están muy ligados entre sí. También entre la sociedad están muy conectados esos tres para mí. Muy bien, efectivamente, muchísimas gracias. Lo que nosotros creamos con el pensamiento lo vamos a ver en manifiesto o lo vamos a manifestar por medio del lenguaje. Es que a veces creemos que el pensamiento es algo ahí abstracto, pero piensen ustedes cómo es que nosotros generamos nuestras ideas, si no es por medio del lenguaje, ¿cierto? Entonces, de pronto, las palabras con las que nosotros nos familiarizamos, el lenguaje que utilizamos va a afectar la forma en la que nosotros vivimos cotidianamente. Piensen ustedes en la diferencia que significa llegar a hacer un examen y que a uno el profesor lo aliente a que va a ser capaz, todo va a ir bien, va a ir excelente, o incluso piensen en este momento
Lo voy a poner más dramático todavía. Piensen en una cirugía corazón abierto, ¿ok? Y de pronto ustedes ya se ven ahí en la camilla porque ya van para el quirófano. Ojo, estoy siendo muy dramática. Y el médico cirujano les dice que están muy nerviosos porque esta es la primera vez que hace una cirugía de ese tipo y no está seguro si lo va a hacer bien o no. ¿Qué sentirían ustedes? Ustedes desearían salir corriendo, ¿verdad? Bájenme de esta camilla y corro por mi vida porque este médico no me está dando la confianza. Y esto solamente con las palabras, ¿verdad? No estoy seguro, la verdad no sé, es la primera vez, encomiéndese usted porque sinceramente ni yo sé cómo va a salir la cirugía. Imagínense cómo las palabras afectan no solamente nuestras emociones, sino la realidad, lo que constituye digamos, esa realidad que les estoy planteando, lo que genera es una alarma, una necesidad de seguridad que no le está planteando en ese momento el médico. Pero ¿cuál sería la reacción si vamos de nuevo a esa circunstancia de la cirugía? Y el médico nos da palabras de aliento, nos trata bien, nos dice que ya ha tenido la oportunidad de realizar muchas veces esa cirugía, que tienen todo el perfil, no sé, médico, ustedes, bueno, físico, para que eso sea una cirugía exitosa. Entonces ya ustedes, aunque van nerviosos, van con más seguridad, ¿verdad? Van con más confianza de que están depositando su vida en las manos de ese cirujano y ese cirujano sabe lo que va a hacer. Entonces vean ustedes, se les puse este ejemplo así todo dramático para que vean que definitivamente las palabras calan en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, porque no solamente tiene que ver con una cuestión de ideas, tiene que ver con una cuestión de percepción en la que van a estar, queramos o no, las emociones de por medio. Entonces, sí, el lenguaje afecta definitivamente. Y es por esto que necesitamos generar una resignificación de lo que consideramos categorías en nuestra sociedad. Es decir, darle un nuevo significado, una nueva forma de ver la realidad, de construirla para que sea más justa, más equitativa, más positiva y más integradora. Y hablando del lenguaje que marca diferencias, este concepto de raza, aquí vamos a detenernos un momento porque este concepto ha sido parte de un prejuicio ¿qué podríamos decir? Que ha calado a lo largo de la historia de la humanidad y ha sido una especie de marca, ¿ok? Pero una marca en un sentido negativo. Porque aquí se ha hecho una confusión entre lo que se considera biológico, ¿verdad? La raza como si fuera algo biológico y lo que es cultural. Entonces, ¿a qué se refiere raza? Si lo buscamos en el diccionario va a aparecer que significa casta o calidad del origen o linaje. ¿Ok? Vean ustedes que aquí no tiene que ver nada con la parte biológica, no tiene que ver nada con el ADN de la persona. Una casta o una calidad de origen o linaje es una construcción cultural. Entonces, conceptos como casta o linaje no tienen que ver nada con la parte biológica y eso tiene que ver con valores que le da una sociedad a estas características y generalmente es para que sean juzgados o clasificados. Este concepto de raza ha sido utilizado erróneamente porque le han propuesto una clasificación desde lo biológico. He ahí lo delicado de hablar del término raza. Por eso no es conveniente utilizarlo, porque se trata de una categoría social que lo que hace es discriminar de acuerdo con esos rasgos físicos o el origen étnico al que pertenezca el grupo social. Si nosotros, digamos que
percibiéramos estos rasgos para sustentar categorías, definitivamente estaríamos incurriendo en un área que tiene que ver con esta discriminación, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es de suma importancia que no utilicemos este concepto, ¿verdad? Porque ahí sería más bien un resultado pues negativo, ¿verdad? Con unas implicaciones de visión de mundo o de ideología que van a ir en detrimento del ser humano. Por esa razón no se utiliza la noción de raza. ¿Qué es lo que sucede con este concepto? Que a lo largo de muchos años se utilizó como una excusa para poder desvalorizar o también violentar o someter a muchos grupos humanos. Recordarán ustedes el caso del apartheid, ¿verdad? Que ahí simplemente discriminaban, juzgaban, rechazaban a las personas por ese concepto, ese falso concepto de raza, de grupo étnico. Y no integraba, sino que más bien dominaba y ejercía una función en la cual esas personas se veían enfrentadas constantemente a muchos abusos de poder, a muchísimas injusticias, a una anulación de su dignidad como seres humanos, como personas, sin tener derecho a, a defenderse, sin tener derecho a la salud, a las cuestiones básicas a las que todos nosotros pues ya estamos habituados, ¿verdad? Hablamos, por esta razón es que nosotros tenemos que hablar de grupos étnicos y no de grupos raciales. Como les decía, resulta inadecuado aplicar esta noción de raza al ser humano. Era muy común, ¿verdad? En otras épocas de la historia de la humanidad, pero gracias al análisis del lenguaje y de la realidad social, qué implica la palabra, qué implica la significación por medio de estos términos, es que se ha ido descifrando que hay usos que no son los mejores a la hora de designar a estos grupos étnicos. Por eso es que utilizamos etnia y no raza. Y ese término lo que hace es agrupar sin segregar, sin discriminar y sin generar una jerarquización de las personas. ¿Qué supone el concepto de etnia? Bueno, que se puede heredar esa herencia cultural que es transmisible de una generación a otra de un mismo grupo humano. Entonces vean ustedes la riqueza que implica ya hablar de etnia o de grupos étnicos. ¿Qué sucede cuando esa fina línea, esa delgada línea pasa de lo que se llama etnia a constituir un etnocentrismo? Vean ustedes que ahí ya no estaríamos hablando, digamos que de un concepto neutral de la palabra, porque no se reduce ya a sentirse uno orgulloso del grupo étnico al que pertenece, ¿verdad? Al que uno considera como propio, sino que implica que mi grupo étnico es superior a los demás. Ahí surge cuando la etnia de uno se convierte ya no en algo alejado, en algo común, sino en el centro, en el parámetro, en la forma de medir a los demás, de interpretar lo que otros grupos étnicos hacen desde mi visión de mundo, desde los zapatos en los que yo tengo, y no hay un paso, no hay un ejercicio de empatía, de comprender que los otros grupos étnicos también son seres humanos, sino que el que es ajeno a mi grupo, de pronto tiene, vamos a ver, digamos que ante esta concepción se vería desfavorecido, pero además se legitimaría esa discriminación. Entonces vean ustedes lo delicado de pasar a este concepto de verdad, a esta vivencia de lo que sería el etnocentrismo. Cuando se aplica o se considera que se es superior, cuando se aplica esa superioridad para generar una relación de poder
que perjudica a otros grupos étnicos, ya sean por las costumbres, por la forma en la que se generan las creencias, y implica también que vaya a valorizarse, a verse de forma negativa las costumbres, las creencias que son ajenas, que son de otras culturas. ¿Ok? Este concepto vale la pena que lo podamos utilizar para generar una reflexión. ¿En qué momento han visto ustedes algún caso en los que se ha aplicado, ¿verdad? Se ha visto el etnocentrismo. Muy bien. Entonces, continuando, vamos a ver que hay una forma en la que se experimenta el ser, la identidad en una sociedad. Vamos a dar un paso más adelante. Anteriormente vimos, ¿verdad? Todo lo que tienen, voy a devolverme para hacer como una recapitulación. Y vean ustedes cuál ha sido el camino, el proceso para llegar hasta acá. Entonces, de estos conceptos de opresión, discriminación y marginalidad, hemos visto cómo la diferencia, cuando es en un sentido negativo, genera discriminación, cómo como una sociedad occidental estamos inmersos dentro de un pensamiento dualista, y a partir de ese pensamiento dualista se diferencia al otro y lo que ello implica. Hemos visto cuáles son las formas de opresión que se pueden ver plasmadas en nuestra sociedad. ¿Qué es eso de la discriminación? ¿Cuándo y cómo se da? ¿Cuál sería la acepción negativa del término de discriminación? ¿En cuáles casos se han visto reflejados en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podríamos combatir los prejuicios? Y cómo a partir del lenguaje podemos resignificar las categorías sociales para generar equidad, justicia, igualdad. De igual forma, hemos visto cómo el término raza no es el adecuado, sino que el término correcto es el de etnia, y que podemos hablar precisamente de grupos étnicos y no de raciales. Pero cuando se pasa esa línea tan delgada de la categoría de superioridad y se convierte en etnocentrismo, va a marcar definitivamente un parámetro que no va a ser el más deseable o positivo para generar una sociedad más justa. Pues bien, terminada la recapitulación, ¿hay dudas? ¿Tienen alguna duda? No, profe, yo no. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Jency. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, continúo. Bueno, No, señora, gracias. bueno, qué dicha, me alegra montones. Hablando del lenguaje, ¿verdad? Que es como el eje, el común denominador de este tema, vamos a ver que las diferencias de los conceptos también se van a ver reflejadas en la forma en la que se experimenta la identidad en una sociedad. Esta señora que ven ustedes acá es una filósofa muy, muy reconocida que se llama Simone de Beauvoir, y ella teorizó sobre este concepto de sexo y de género, eh, porque para el momento en el que se encontraba ella, pues las mujeres estaban en una situación bastante desfavorable con respecto al trato que tenían, o a las posibilidades, a los derechos que tenían, que no eran los mismos que las de los hombres. Entonces, haciendo un énfasis conceptual, sexo se refiere a un término que está marcado por la parte biológica, ¿verdad? Entonces, digamos que biológicamente, con respecto al sexo, están en los machos y están las hembras, que se caracterizan por la función, es por los órganos de reproducción que tienen, ¿verdad? Los órganos reproductivos. En cambio, el género, ahí
es una cuestión que tiene que ver con la adquisición de una identidad desde la parte biológica también, desde la parte psicológica, ¿verdad? Desde cuáles son esos rasgos que han sido aceptados o no, cuál ha sido el imaginario de lo que significa la masculinidad o bien la feminidad. Y esto Simón de Beauvoir lo teorizó y dijo, bueno, para ella, la mujer no nacía mujer, sino que se hacía, pero ella se refería a todos los roles que se le atribuían a la mujer, ¿verdad? ¿Qué era lo deseado? ¿Qué era lo que se esperaba que cumpliera una mujer en la sociedad? Y cómo era recriminada o era mal vista si no cumplía con eso que la sociedad demandaba. Y a pesar de que esto fue hace décadas, eh, actualmente hemos visto que este tipo de, digamos que distinción o de aspectos que se buscan, que son esperables, que necesitan los seres humanos ir marcando en sus etapas en la vida, cómo formar, no sé, la construcción de lo que se considera una familia, un hogar, cuál es el proyecto de vida, ejerce, sí, la sociedad un fuerte impacto en lo que es deseado, en lo que es esperable. Sí, definitivamente, a pesar de los años que han pasado, todavía existe un peso muy importante en esta forma de verdad, de ver la vida, de lo que se aspira, de cuáles son los planes que generan, entre comillas, la realización personal. ¿Ok? Y por eso es que hablamos de que los roles se aprenden en una sociedad. Estos roles han ido variando a lo largo del tiempo y definitivamente se han adquirido desde la infancia, desde el nombre, por ejemplo, desde los colores habituales. Esto ya ha ido transformándose, pero digamos que tradicionalmente se le adjudica un cierto nombre dependiendo del sexo, se le adjudican roles, colores, formas de comportamiento, juegos, las posibilidades de acción, quién tiene más libertad, quién puede salir más, quién no. Estos roles, ven ustedes que no han sido una cuestión natural, han sido una cuestión propia de convenciones sociales, propias de una cultura que ha ido cambiando con respecto ¿verdad? Al tiempo, pero que todavía nos falta mucho, ¿verdad? Por generar un espacio más justo, más equilibrado, de igualdad, porque queramos o no, estas formas de ser que se experimentan en la sociedad marcan diferencias, pero cuando se tiende a una diferencia más negativa, ya nos vamos a dar cuenta que se presenta por medio de la opresión, por medio de la discriminación y también de la marginalización, que es aislar, que es dejar por fuera a las personas, a estos grupos, como si no tuvieran derechos. Entonces, pareciera inverosímil a veces, pero de pronto nos damos cuenta que en la sociedad se está presentando pues esa lucha, ¿verdad? Porque no ha sido un proceso fácil o un logro que ya, por así decirlo, se haya alcanzado. Y hablando de estas marcas distintivas, vamos a ver que hay un concepto que es el de sexismo y es parte, digamos que incluso lo podemos ver en las noticias cuando se han presentado casos pues bastante dolorosos, ¿verdad? Aquí vamos a ver que es parte, este concepto es parte de digamos, de un concepto, de una forma de pensar en la que definitivamente se presenta una discriminación, pero que está basada en roles de género y son roles de género estereotipados,
¿ok? Por eso les pongo aquí la imagen de lo femenino con la plancha y de lo masculino con la bola de fútbol, ¿verdad? Y aunque a nosotros tal vez nos pueda parecer extraño, ha sido una forma tradicional que se ha presentado a lo largo de muchas generaciones, pero que hasta ahorita se empieza a visibilizar y buscar una necesidad de transformación que no perjudique, que no aísle, que no menoscabe la dignidad de la persona. Ahora bien, eh, ¿por qué el sexismo termina reduciendo lo que significa la masculinidad o bien la feminidad? Porque forman parte de una creencia que ha sido aceptada por la sociedad, por la cultura a la que se ha pertenecido y se considera que hay alguien ahí, un grupo que se le considera inferior con respecto a otro y se normaliza. Y recuerden ustedes que cuando se normaliza algo, se hace ver como si fuera lo común, lo cotidiano, lo esperable. Y en estas categorías o en estas jerarquías, definitivamente, pues de pronto no van a obtener algo que genere una dinámica favorable para el que está en una situación de desventaja. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, continúo. Profe, Sí. yo no tengo duda, pero hay un compañero, bueno, una compañera que tiene la manita levantada. Así no he visto, porque como tengo la pantalla, eh, no, vamos a ver si puedo ver aquí. Ah, sí, no sé si es José David. No creo que no es José David. ¿Quién tiene la manita levantada? No logro verle el nombre. Muchas gracias. Creo que es Evelyn. Profesora, Evelyn, sí, dígame. sí, buenas Buenas noches, noches. profesora, Buenas y noches. buenas noches, compañeros y compañeras. Disculpe, es que casi que me vengo conectando, no había visto los horarios que esta semana eran tutorías. Perdón la pregunta, es que no sé si en un principio tocó el tema del proyecto final, pues que no quiero como interrumpirla mucho en la clase, o lo va a Ah, hablar al final o ya lo habló. no, ya lo hablé, pero no se Ah, preocupe. ¿Quieres saber la fecha? ¿Es así? Ya la fecha la tengo apuntada, si no me equivoco es del 29, del lunes 29 al 4 de diciembre. Sí, no, sí, efectivamente. Efectivamente, pero no he dicho nada del proyecto, no he dicho de qué se trata, ni nada. Nada más he dicho que abarca el capítulo 3 y 4. Ah, ok, no se sabe nada todavía de cómo va a ser, qué No, páginas. no, nada más los capítulos 3 y 4. Entonces, digamos que las páginas serían de la 241 hasta el final, ¿ok? Ah, bueno, está bien. Pero con respecto digamos, a las instrucciones, en qué consiste y esos aspectos, eso hasta que se libere el instrumento es que lo vamos a poder, pues ustedes lo van a poder leer y cualquier duda yo voy a estar atenta, pero no, no lo trato acá en esta tutoría. En esta tutoría es más que todo como explicación del contenido. Yo sé que hay otras asignaturas en donde las tutorías son para explicar el instrumento. Me imagino que por ahí va. Sí, esa era la duda, es que digamos, una tutoría que me conecte el profesor, pero muy rápidamente, ¿verdad? Yo, bueno, lo que le dieron acceso a poder decir, un buen ejemplo, era bueno, los temas que van a abarcar son las páginas específicas tal, tal y tal. Por eso preguntaba, pero no hay problema. Era solamente eso, profesora. Bueno, está bien, con mucho Muy, gusto. gracias a usted. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ahí cualquier cosita aquí sigo. Igual no tengan pena en preguntar, ¿verdad? Porque yo les pregunto si tienen alguna duda y veo que hay como mucho silencio, pero no tengan miedo. Ok, entonces vamos a ver, porque ya vamos a retomar acá. Vamos a ver. Y muchísimas gracias ahí por decirme. Si tienen una manita y yo no levanto, ustedes me dicen, profe, tengo la mano levantada. Qué pena. Vamos a ver.
Listo. Entonces ya hablando de este concepto de lo que es el sexismo, ahí estamos claros, ¿sí? Y vean ustedes que este concepto no es una cuestión natural, no es una cuestión que podríamos decir, ay, es que es obvio, es de lógica, se ve reflejado de forma inmediata. No, esto es una construcción de pensamiento, de visión de la realidad de las personas que va a implicar una forma de actuar en la que definitivamente alguien se va a ver perjudicado. ¿Ok? Bueno, ya cerrando el tema del sexismo. Profe, Y dígame. profe, entonces, digamos, cuando, refiriéndome sí, al sexismo y a los roles, cuando sacan este argumento de que como que la mujer es más débil por salir de la costilla del hombre, es algo más meramente cultural y social y Exacto. religioso. Sí, exactamente. Tiene que ver precisamente con una visión de mundo eh, propia de una cultura o de una concepción, ¿verdad? Eh, propia del grupo al que pertenece esa persona. No sé si queda un poquito claro. Sí, sí, gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Pero precisamente este marcar las diferencias van más que todo, se originan por medio del lenguaje, ¿ok? Porque, como les digo, estas cosas no son obvias, no son transparentes, no son neutrales y ahí es donde está, por así decirlo, como la trampilla, pensar que la realidad es tal cual, que el lenguaje no tiene una función para designar, para crear o para diferenciar. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar que las nociones culturales responden a colectivos sociales, a esos acuerdos en los que llegamos nosotros como seres humanos, como pertenecientes a una comunidad en específico, de decir, sí, las cosas son así por esta y esta razón. Lo que pasa es que, volviendo al tema que vimos en el capítulo 1, de ese realismo ingenuo que implica no cuestionarnos nada, ¿ok? O creer que la realidad es tal cual y no hay algo más allá que la construye, no hay una base de pensamiento que sea lo que hace que nosotros tengamos esos anteojos culturales y que yo vea la vida desde esta perspectiva porque tengo un velo en la mirada, por así decirlo, de forma metafórica, que me impide conocer, digamos, desde un realismo ingenuo, que existen otras realidades, que existen otras formas de pensar, otras formas de construir lo que llamamos realidad. Y estos conceptos, por ejemplo, del sexismo o bien las cuestiones de los roles de género, son construcciones sociales, no es una cuestión obvia. ¿Por qué les digo esto? Porque si fuera el caso, en todas las sociedades, ¿verdad? Los distintos individuos que forman parte tendrían exactamente pues la misma forma de actuar o lo que se espera que hagan sería exactamente lo mismo. Incluso piénsese no solamente en roles, sino también en aspectos que tienen que ver con la belleza. ¿Cuál es la noción de belleza que tenemos acá en Latinoamérica? ¿Será la misma la japonesa, a la coreana, a la africana, a la asiática, a la europea? Piénsense en eso, no, son construcciones, son nociones, son percepciones a las que si fuera tan transparente, si fuera tan obvio, creo que todos tendríamos la misma forma de percibir las cosas. Y definitivamente nos hemos dado cuenta por medio del conocimiento de las distintas culturas que esto va a variar. Varía la noción del bien, varía la noción del mal, varía conceptos que tienen que ver con la simbología del color, ¿verdad? Como habíamos visto desde la primera tutoría. Y esto se reduce al lenguaje. Ahora, ¿cómo el lenguaje crea diferencias? Acá estamos hablando de una noción que tiene que ver con
lo que se denomina discapacidad. ¿Qué es eso? ¿A qué se le llama discapacidad? A ver, porque todas las personas, si estamos hablando de que discapacidad es alguien que es distinto, pues todas las personas somos distintas, ¿verdad? Distintas en nuestras capacidades, distintas en nuestras necesidades, ¿cierto o no? Entonces, hay una vía que es interesante para abordar este tema y es a partir de una idea. Vamos a ver si dentro de cierto contexto particular todos experimentamos alguna especie de discapacidad, ya sea menor o mayor grado, que sea evidente o imperceptible, ¿verdad? Eh, definitivamente siempre habrá alguna actividad que nosotros no podamos realizar también con otras personas. A mí me piden que realice, no sé, una redacción con la mano izquierda. Definitivamente no puedo. Yo soy derecha. De alguna manera hay algún garabato, se me complicará, pero no es, digamos que parte de mi habilidad, de mis capacidades. Si me pidieran, por ejemplo, que toque una sinfonía con violín, no, o sea, no tengo esa habilidad por el momento. Entonces, vean ustedes que esta noción de discapacidad hay que definitivamente agarrarla con pinzas y pensar si nosotros, que también somos distintos en capacidades y necesidades, dónde estaríamos ubicados. Porque siempre van a haber actividades que nosotros sí vamos a poder y otras que no. Es parte natural de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Ahora, ¿qué sucede? Que no todos tenemos las mismas facilidades. Desde comunicarnos, por ejemplo, el hecho de poder hablar en público, que para algunas personas puede ser muy natural y para otras implica un suplicio, un espacio de sufrimiento terrible por los nervios, por quedarse en blanco. Piénsese en quién tiene como fortaleza la matemática o quién todo lo contrario, que siempre le dicen a uno, uy, no, a mí las matemáticas no. O piénsese en, en escalar una montaña, en cocinar. Son cuestiones cotidianas que todos en algún grado, ya sea mayor o menor, vamos a enfrentar algún tipo de limitación. Desde la física, porque por ejemplo, si me dijeran que de vueltas en el aire, yo definitivamente no puedo. No tengo este, esa capacidad. Habilidades emocionales, intelectuales, siempre van a ir variando dependiendo de la persona y todos tenemos tanto fortalezas y también nos vamos a enfrentar a las debilidades. Entonces, comprendida de esta forma, la discapacidad no significa un defecto o no significa anormalidad. Quiero saber antes de, digamos, si alguien me puede comentar el concepto que tenía antes de la discapacidad. Si marcó alguna diferencia esta explicación que he dado con respecto a la noción que se tenía de discapacidad, porque ha tenido a lo largo pues de la tradición, de la historia, una concepción negativa, ¿verdad?, de lo que significa discapacidad. Discapacidad como un defecto, discapacidad como anormalidad. No sé si alguien ha estado familiarizado con esta idea. Profe, yo en lo personal, sí, digamos, cuando pensaba en discapacidad era físico o mental, pero no como usted lo plantea, de que todos somos diferentes, entonces eso es como una discapacidad. Ok, ok, sí. Vamos a ver, sí, como No sé si de, me expresé bien, no sé si me expresé bien. sí, sí, bueno, muchas gracias, sí, de que definitivamente la noción ha cambiado, ¿verdad? Con base en esta explicación. Muy bien. Bueno, qué dicha. Y es que precisamente nosotros tenemos una idea de, ¿verdad? De quién es normal, de quién es eficiente, de quién es capaz. Pero ya a la hora de la hora nos damos cuenta que no lo podemos todo, de que hay cosas que definitivamente no, y no pasa nada, ¿verdad?
Creo que el peso, pues de cierta forma, más cruel o negativo es atormentarse por algo que definitivamente no está en las posibilidades. Es como que me ponga en este momento a sufrir porque yo no puedo tocar piano, ¿no? Por supuesto que si voy aprendiendo poquito a poco, tal vez, pero no está como dentro de lo inmediato que yo sí pueda ejecutar. Entonces, viéndolo así, el término discapacidad no tiene por qué ser algo negativo, no tiene que ser una que se relacione con un defecto, con una normalidad. Es como pensar que yo por no poder tocar piano soy anormal, ¿verdad? Vean ustedes lo erróneo, lo distante que sería eso pues, de esta idea. Ahora, em, como sociedad, tradicionalmente se le ha adjudicado este tipo de significado, ¿verdad? Al concepto de discapacidad. Y es importante comprender que sí, hay distintos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, grupos minoritarios que han sido juzgados de esta forma y lamentablemente se les ha puesto como una especie de etiqueta de ya sea de mejores, de peores y no tienen nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo en la sociedad estas categorías de pronto son aprendidas y son una forma de juzgar, de clasificar aquello que se ve, las personas que forman parte de la sociedad, de un sistema de creencias con respecto a lo que se considera deseable, que es aquello que se espera, que es aquello que no se quiere, que se rechaza, ¿ok? Entonces, como una categoría en sí, pensando en la normalidad, vean ustedes que definitivamente se puede ver modificado a través de los distintos significados y la forma en la que se organizan estas nociones. Ahora, una persona, si es definida por este tipo de características con respecto a las capacidades o a las limitaciones o a los intereses o a las necesidades, ¿verdad? eh, podría valorarse de una forma positiva o bien negativa dentro de una comunidad. Y como el lenguaje hace distinciones, va marcando diferencias y categorías, vean ustedes que se van a ver reflejadas también por medio de etiquetas que marcan esos rasgos en los que a las personas se les va a ir definiendo. Y lo peor, digamos, en este caso, es definir a la persona como si fuera una discapacidad en sí. Y esto, pues, lamentablemente, se ha visto en la historia de la humanidad que se ha ejercido en algunos casos como tal, pero que definitivamente son etiquetas que lo que hacen es suplantar a la persona y no le brindan esa visibilidad, esa equidad, esa justicia, esa igualdad. ¿Ok? Ahora, hablando del concepto de discriminación, ya en este caso positiva, eh, ¿qué sucede? Ya vimos la discriminación negativa, pero ¿qué pasa con la discriminación positiva? ¿Qué dirían ustedes? ¿Con qué se puede ver familiarizado o relacionado el concepto de una discriminación positiva? ¿Es posible? ¿En qué momento se puede ver expresada como buena? Les doy un ejemplo. Estos Juegos Olímpicos están al tanto. ¿Recuerdan estos Juegos Olímpicos? Sí, profe. Ajá, ¿me quiere contar un poquito en qué consistía? De ahí los Juegos Olímpicos o de lo que, o sea, lo que yo tengo es como una actividad, bueno, todo Es que un presentaron, ajá, es que se dieron digamos que dos bloques de Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tradicionales, ¿verdad? Y los otros y, Juegos llamados Paralímpicos. ¿Quién está familiarizado? ¿Quién recuerda? bueno, yo vi parte de los dos, la verdad. Ajá, muy bien.
Y cuénteme en qué consistía el segundo, ya el último bloque de ese tipo de juegos. Y ahí prácticamente era como reunir a las personas, por decirlo así, discapacitadas, Ajá, para darle como una equidad, bueno, una igualdad y equidad a los juegos, para que todos ajá. puedan participar. Sí, que tenían capacidades distintas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ese es un tipo de discriminación positiva, generar un tipo de juego olímpico que sea, digamos que, exclusivo de estos grupos, ¿verdad? De atletas para que puedan competir en igualdad de condiciones. ¿Queda más claro el concepto de discriminación positiva? Sí, Porque, ok, porque lo que busca la discriminación positiva es generar esa compasión, esa empatía eh, y permitir que las personas que se ven más vulnerables, que presentan algún tipo de limitación, ¿verdad? Que es inevitable o que son dependientes de algo, puedan tener esa visibilización, ese lugar para que puedan ejercer sus habilidades, ¿ok? Entonces vean ustedes cómo vamos transformando las nociones que tenemos en otros conceptos que empiezan a resignificar lo que tradicionalmente hemos concebido como normal o bajo estos conceptos, ¿verdad? Ahora bien, eh, es muy importante tomar en cuenta que ya sea en su modalidad positiva o negativa, la discriminación resulta de un obstáculo para el reconocimiento de esa persona, ¿ok? Y por esta razón es un rasgo que ya sea para identificarlo como distinto, como inferior, va a superponer, va a caracterizar elementos propios de esa persona en particular, ¿ok? Ahora, una discapacidad nunca hace de una persona a alguien descompuesto. No va a significar que sea incapaz de valerse por sí misma y por lo tanto que esté destinada a depender de otras personas, ¿verdad? Estas son creencias completamente estereotipadas que han sido muy difundidas en diversas culturas. Y como les digo, no es una cuestión que tenga que ver con una maldad, porque de pronto lo que hay de fondo es una muy buena intención, pero lo que hace es limitar, como diríamos, cortar las alas de las personas que lejos de necesitar que se les oculte, que se les guarde, más bien necesitan un impulso, ¿verdad? El apoyo de todos nosotros. Entonces, vean ustedes cómo hemos ido construyendo la realidad con ideas y con estereotipos que han sido difundidas como si fueran normales. Y este es el concepto tan particular de lo que conlleva el significado de discapacidad, ¿verdad? Que es la idea de que no se puede alcanzar el mismo desempeño, ¿verdad? Que las personas no son capaces de, en fin, ya lo que ustedes conocen. Pero vean ustedes que lo que tenemos son capacidades distintas y todos tenemos fortalezas y debilidades, cosas que sí podemos, cosas que no. Y esto es de suma, ¿verdad? De suma importancia para que podamos luchar, para que nuestro entorno social sea más justo, sea más integrador y permita que podamos pues fortalecer y ayudar a quienes más lo necesitan, ¿verdad? Y también entre nosotros, porque las habilidades que tal vez en este momento yo tengo, pues no sean las mismas que las de las personas que me rodean. Y ahí uno va complementando, ¿ok? ¿Cuál sería una relación aquí con el entorno? Un entorno que discapacita, piénsenlo así. Si la discapacidad ¿es una cuestión natural o es más bien un concepto creado socialmente? Ya sea como una disminución del desempeño que tiene una persona, ¿verdad? Entendida como significado que le resta valor, definitivamente no es una consecuencia directa de la condición física. Vean ustedes, por ejemplo, en estos Juegos Paralímpicos. mm, Yo les aseguro que me ponen a correr los 100 metros con estos atletas y, o sea, no llego ni a los 50 y ya estoy sin oxígeno, ¿verdad? Entonces,
Por eso les digo que estas condiciones sociales, esos estereotipos, si lo que hacen es restar la posibilidad que tiene una persona de ejercer pues la realización personal, las capacidades de las habilidades, definitivamente, pues habría que agarrarlo con pinzas y detenerse un segundo, ¿verdad? A pensar cómo es que se está percibiendo, cómo es que se formula una realidad y un espacio para las demás personas, incluso para con uno mismo, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos cuantos años que, por ejemplo, quienes sufrían dislexia, de pronto les decía a la maestra, no, es que el niño o la niña no es bueno para el estudio porque tiene dislexia. Y la dislexia era como si fuera el síntoma de enfermedad que truncaba la posibilidad de estudiar. ¿Ok? Y ya al día de hoy, pues sabemos que no, que la dislexia pues no tiene por qué truncar el sueño académico de ninguna persona. Incluso hay escritores, poetas que aún teniendo dislexia, pues logran sin ningún problema crear sus obras literarias. ¿Ok? Entonces, vean ustedes también cómo estas nociones, cómo estos pensamientos de pronto van cambiando con el tiempo. Algunos se debilitan, otros se incrementan, otros se transforman. Entonces, pues por ahí va este tipo de conceptos para que los tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Que la discapacidad es creada socialmente y que tenemos conceptos como discriminación positiva y discriminación negativa que es importante tomarlos en cuenta. Y para cerrar, el concepto de lo que se llama discapacidad, ¿de qué se trata? Bueno, de comprender desde el punto de vista de la otra persona. La desventaja no es que esté en la persona, sino en un contexto que ha sido diseñado para que los normales, entre comillas, sean los que tengan un espacio, un lugar en la sociedad. Y para aquellos que no se ajustan a esa, digamos, a esa normalidad, em, se haya visto como una población heterogénea o marginalizada, ¿verdad? Que se ha mantenido al margen, que se ha mantenido fuera. Y hay que tomar en cuenta que ningún tipo de discapacidad debe inhabilitar la condición humana, anular la dignidad de una persona. ¿Ok? Hasta ahí, ¿vamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ahí vamos construyendo poco a No, poco. Dígame. No. Ok. Bueno, no, ya. por el momento no hay ninguna duda, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, vean ustedes que el lenguaje, tiene tantas sutilezas, tantas formas de diferenciar o de marcar conceptos, realidades y a veces no tan buenas, no tan positivas. ¿Ok? Recuerden, el lenguaje afecta la posibilidad, la forma de vida de las personas. Si a un niño se le educa diciéndole que no es capaz, que no puede, que no es inteligente, ese niño va a ir asumiendo esas palabras como si fueran una verdad. Y en medio de esa verdad que va construyendo, genera una forma de percibirse, de estar, que lejos de potenciarlo va a ser sumamente limitante y va a terminar creyéndose aquello cuando no es una cuestión obvia, no es una cuestión que fue determinada así por su nacimiento, por su ADN, que no es capaz para algo, ¿verdad? Por eso le digo que el lenguaje afecta. ¿Cómo afecta un saludo? ¿Cómo afecta la forma en la que se recibe el trato o se da el trato en el entorno familiar, en el entorno académico o el laboral? Desde una mirada, desde una forma de recibir un mensaje, todo va a implicar una percepción completamente particular, distinta de la vida. Ahora, ¿por qué les digo que el lenguaje presenta sutilezas?
porque no nos damos cuenta, porque de pronto se utilizan lenguajes que son pues muy livianitos, muy sutiles para hablar de algo que alude a un concepto pues bastante pues negativo, ¿verdad? Y es donde tenemos esta idea de los eufemismos o bien de las palabras que son tabú, porque definitivamente van a marcar una diferencia en la forma de expresarse, en la forma de referenciar sucesos que pasan en la vida. Por ejemplo, una forma eufemística de decir, digamos, cuando alguien muere, no es lo mismo decir se murió tal persona a decir pasó a mejor vida. Ya descansa en paz. Eso es una forma eufemística de expresar un evento que es sumamente doloroso, delicado, ¿verdad? Y por el contrario, un término tabú, un término que si se utiliza va a conllevar toda una carga, digamos que muy fuerte. Pensemos en el término de loco o loca, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo nuestro lenguaje también marca, tiene un peso con respecto a cómo se designan a las demás personas, a nosotros mismos, a la realidad. Bueno, eh, ¿por qué les digo que el tiempo hace la diferencia? Porque lo que les decía al inicio de la tutoría, la edad, el significado de cada edad, el significado que le vamos a dar a la realidad, la experiencia de vida que va a tener cada persona, que vamos a tener cada uno de nosotros con respecto al momento en el que nosotros estamos, los años que tenemos, el lugar que tenemos en la sociedad, las posibilidades y oportunidades que nos brinda la sociedad, cuáles son los roles, cuáles son las normas, las categorías, las sanciones particulares también van a ir modificando el escenario en el que nosotros pues vamos a ir pues viviendo en el transcurso de nuestro ciclo, ¿ok? Ahora, muchas veces, ojo, se afirma que todas las personas son iguales, pero dejando de lado otros aspectos, ¿qué pasa si no tienen la misma edad? Realmente se vive una igualdad, ojo, y eso que nada más estamos hablando de la edad, ¿ok? ¿Por qué les digo que nos desenvolvemos en una sociedad adultocéntrica? Porque se le da un rol, una importancia muchísimo más elevada. Eh, Vamos a ver que históricamente la juventud ha sido de alguna forma relacionada o significada de una manera a veces positiva y a veces negativa, ¿verdad? Por ejemplo, en el polo positivo, la juventud encarna la esperanza, ¿ok? Porque son los que heredan el futuro de un país, ¿verdad? Ahí viéndolo como positivo. Y desde un punto negativo, la inexperiencia. em, ¿Qué podríamos decir? La juventud como amenazante del orden establecido por su rebeldía, ¿ok? Y la juventud como vista como fuente de desorden, de violencia, vamos a ver que atenta contra la tradición. Entonces vean ustedes eh, qué importante comprender, ¿verdad? Estas nociones. Ahora, ¿qué es esto del adultocentrismo? Se refiere a una sociedad que está centrada en las personas adultas y lo que va a conllevar es que margine a quienes no son adultos y hay quienes van a estar inmersos. Bueno, piénsese en los jóvenes, piénsese en los niños, eh, piénsese también en estos infantes que implican una dependencia, ¿verdad? eh, y que socialmente pues no se les ha brindado, digamos, o puede que no se les brinde ese espacio, esa valoración, esa palabra, ese lugar en el mundo, ¿verdad? Porque al considerarse los infantes o menores, se les resta esa, ese papel importante que tienen en la sociedad. A eso se refiere el adultocentrismo. Ahora, ¿qué sucede con las relaciones familiares?
hay muchas veces que se generan relaciones de tensión, ¿verdad? Entre los infantes, entre los adolescentes y entre los adultos. Y a eso es lo que llamamos problemas intergeneracionales, que surge cuando no existe una comunicación efectiva, una empatía entre las generaciones, cuando existen relaciones muy rígidas y autoritarias entre unos y otros. Recuerden ustedes que la familia es el primer organizador de las relaciones de poder, ¿verdad? De orden de entre personas adultas y menores. ¿Quién decide? ¿Quién obedece? ¿En qué momento se puede actuar? ¿En qué momento no? ¿Cómo se valora esa diferencia de las generaciones? Entonces, por ahí, definitivamente vean ustedes cómo la edad va a ir marcando una diferencia, cómo los roles que se ejercen en una sociedad que premia el ser adulto, pero un adulto autónomo, ¿verdad? No aquel que depende de nadie. Vemos entonces que se presentan tensiones y por eso decimos que hay un mundo en conflicto, porque las generaciones jóvenes van a reclamar una voz, van a reclamar ser escuchados, ¿verdad? Y un espacio que de pronto les va a costar porque el adultocentrismo, que ha sido parte eh, de la cultura, les limita, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros vivimos en una época que está sumamente obsesionada con la idea de juventud, la juventud como belleza, ¿verdad? Piénsese en toda el área cosmética, bueno, esa es su fuente, ¿verdad? Sin arrugas, la eterna juventud, no tanto la cuestión de la salud, ese pánico a llegar digamos, al concepto de ser viejo, ¿verdad? Entre comillas, la propia vejez en nuestra cultura no ha sido vista de una manera positiva, que se venere, digamos, en un sentido de admiración, una etapa de ser adulto mayor, ¿verdad? Es como el pánico a las canas, el pánico a las arrugas, en fin. Por eso es que hablamos de que se necesita definitivamente una mirada distinta para comprender cómo se vive la realidad, cómo se puede crear nuevos espacios de significación. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que así como puede ser joven o la vejez puede estar, se puede ver como algo positivo o bien como algo negativo, hay que también rescatar, eh, por ejemplo, la sabiduría, cómo es fruto de la experiencia, o bien cómo la juventud es una fuente de inspiración, de energía para emprender trabajos o proyectos, en fin. Y ante esto, ya para terminar, el mensaje tiene que ver con la búsqueda de la empatía y de la solidaridad. Ahora, en un último tema que falta por terminar, tiene que ver con esto de las sexualidades múltiples, ¿verdad? Que hay una ruptura actualmente, pues muy fuerte con respecto a lo que se considera normal, pero vean que lo normal ha variado con respecto a las generaciones y a las distintas épocas, porque por ejemplo en la antigua Grecia, esta idea, vamos a ver, de la homosexualidad era más bien muy valorada por los griegos, por la antigua Grecia, piénsense en el siglo V antes de Cristo, y más bien la relación heterosexual era vista pues no tan positiva, porque la mujer ahí no tenía ningún rol importante, era simplemente ser reproductora, ser madre, tener hijos, pero no tenían un papel preponderante en la sociedad. Pero vean ustedes lo curioso, ¿verdad? Incluso esta es una imagen, ¿verdad? De dos amantes masculinos y esto ha quedado plasmado en vasijas, en, digamos, distintas obras, elementos ahí de cerámica que nos recuerdan que definitivamente la forma de concebir la sexualidad o lo que se considera normal ha variado y no es algo, por así decirlo, obvio, natural o que se genera tal cual. Eso va a variar dependiendo de la época, de la cultura, pero ha sido parte de los cambios que se van gestando
dependiendo de las generaciones. Y ante esto quiero destacar que primero la persona, primero la dignidad y siempre la búsqueda de la solidaridad y de la empatía. No sé si tienen alguna duda y esto sería lo que tiene que ver con el capítulo 3 de la unidad. Y si no tienen dudas, pues desearles una feliz noche y agradecerles muchísimo la participación. No sé si hay alguna duda, igual, y si no, ya se pueden desconectar. No, profe, no hay ninguna duda. Gracias. Ok, con Buenas mucho noches. gusto. Buenas noches. Muchas gracias, profesora. Con muchísimo gusto.